David, muchas gracias por estar aquí con nosotros y aceptar esta charla de largo aliento para hablar de un tema muy difícil. ¿Cómo es? Pues una pregunta muy amplia. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a donde hemos llegado en materia de inseguridad y de criminalidad organizada? ¿Qué tal, Eduardo? Un placer estar en tu programa. En efecto, muchos nos hacemos esta misma pregunta, sobre todo porque en cada sexenio, desde que yo tengo conocimiento, el titular del Poder Ejecutivo en turno se plantea como una meta de largo plazo y una promesa para todos los ciudadanos el combate al fenómeno delictivo. Desde los tiempos que yo tengo conocimiento, Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, todos ellos han hecho de la seguridad una bandera de campaña. Y creo que, sin temor a equivocarme, desde hace tiempo solo es un eslogan vacío. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en paralelo a la narrativa de la clase política, lo que ocurrió fue una transformación importante entre los grupos del narcotráfico. En la década de los 80, de los 90, perdón, en la década de los 80, el principal producto de exportación de drogas hacia los Estados Unidos era la marihuana. Ujú. Seguramente recordarás este megaoperativo en el rancho El Búfalo en contra del cártel de Guadalajara, en donde se destruyó un plantío de grandes dimensiones de marihuana que se cultivaba por parte de los líderes de aquella organización criminal de la cual aún sobreviven Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. Pero se evolucionó a la cocaína colombiana, este producto que se popularizó en la década de los 90 por parte de grupos del crimen organizado en Colombia, del cártel de Cali, el cártel de Medellín, el cártel del Valle del Norte. En la década de los 80, los cárteles de la droga de aquella época estaban por debajo de las capacidades del Estado mexicano. Cuando el gobierno de México se proponía la captura de un criminal de alto perfil, lo detenían. No había poder humano que lo impidiera. Y de cuando en cuando el gobierno, el Estado mexicano, lo que hacía era capturar a alguno de estos jefes criminales, los llamados capos de capos. Bien. Pero cuando entran en contacto los cárteles mexicanos con los cárteles colombianos, el poder de las mafias mexicanas se incrementó en grado superlativo. Y ya era más complicado para el Estado mexicano enfrentar a estas mafias que se enriquecieron con el oro blanco, es decir, con el producto de la venta de cocaína. Después de la cocaína vinieron unas derivaciones, sobre todo el crack, pero más adelante, ya entrado este siglo, la comercialización, la fabricación de estas drogas de diseño, sobre todo las metanfetaminas, que permitieron que los cárteles mexicanos se independizaran a su vez de las mafias colombianas. Nuevamente, los ingresos de los cárteles derivados de estas drogas de diseño se incrementó nuevamente. Y ya los narcos mexicanos dejaron de ser élites regionales y se convirtieron en élites nacionales. En la década de los 70, de los 80, desde aquellos años, los narcos mexicanos pactaban con los gobernadores de Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Baja California, eh, quiénes iban a cargos de elección popular, quiénes eran gobernadores, inclusive, quién era el secretario de Seguridad Pública Estatal, quién era el director de la policía de Culiacán, por darte algunos ejemplos. Pero cuando dejan de ser élites regionales y se convierten en élites nacionales, entonces ya tenemos casos como el de Genaro García Luna, el máximo jefe policíaco en su momento, en la época del sexenio de Felipe Calderón, que decretó esta guerra contra el narco, que ahora sabemos que no era una guerra contra todos los narcos, sino contra unos narcos para poder empoderar al cártel de Sinaloa. Y actualmente estamos en la época del fentanilo. En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se populariza la producción de fentanilo, la exportación y el consumo en los Estados Unidos, y se genera una nueva época de bonanza económica para los cárteles de la droga en México. Entonces, en esta apretada ruta que te acabo de reseñar, lo que vamos viendo es el cambio de producto y cómo el producto y su comercialización en Estados Unidos ha provocado que el estatus económico de los cárteles haya pasado de ser eh, capos regionales a capos nacionales y a grandes cárteles internacionales, y han sobrepasado las capacidades económicas operativas del Estado mexicano y te diría que incluso quizá de los propios Estados Unidos.
Entonces nos encontramos en esta coyuntura muy similar, como han mencionado muchos investigadores, a la época de la prohibición de los años 30 en los Estados Unidos. Eso es lo que ocurrió, Lalo, con el combate a las drogas. Por eso estamos envueltos en esta guerra sin fin, una guerra civil en el bajo mundo criminal entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, con alianzas locales en distintos estados del país. Hay investigadores que tienen otras perspectivas a la de tu servidor. Este modelo que te acabo de reseñar de manera un poco tropezada es el Mm. que me permite entender a mí de mejor manera el hecho de que estemos en esta situación de violencia homicida disparada en el país. Ahora, si ya el asunto es global, ¿no? Porque después vemos en la prensa que ya estos cárteles mexicanos tienen ligas con Asia, ligas con Medio Oriente, con Europa, por supuesto. Si el asunto ya va global, pues está acá, ¿no? Muy difícil que un gobierno mexicano acabe apagando este asunto que ya está internacional. Se le puede combatir a los grupos. ¿Y cómo tendría que ser ese ataque si el asunto ya es de esas dimensiones? Es una pregunta muy interesante que te diría ha sido la pregunta que detona seminarios de investigación acerca del tema. Si el narco es un poder al que se tiene que combatir o si es un poder con el que se tiene que negociar. El consumo de drogas es un fenómeno de mercado. Quizá es un fenómeno, es un problema de salud en efecto. La ingesta de drogas está más que comprobado que genera un deterioro de la salud de quien consume este tipo de productos, pero se trata de un fenómeno en donde hay un público consumidor, hay hábitos de consumo, hay cadenas de distribución, hay cadenas de producción, hay mercadotecnia, hay lavado de capitales, hay guardias armados, es decir, una industria armamentística que proporciona las armas con las cuales los cárteles se combaten, hay una industria química que se desarrolla, hay economías regionales en los países que se benefician de la actividad ilegal. Es decir, se trata de una actividad de mercado, en efecto. Y lo que tratan de imponer los gobiernos democráticos de México, de Estados Unidos, de Colombia en su momento, la Unión Europea, es la eliminación de un fenómeno de mercado. De acuerdo con las reglas del capitalismo que no dicté yo y Mm. que derivan de Adam Smith, pues al mercado no se le puede regular, no se le puede contener, se le puede regular y establecer ciertos límites. Hace años se llegó a la misma conclusión con el tema del alcohol en los Estados Unidos. Después de un largo periodo de prohibición que generó una ola de violencia, los norteamericanos llegaron a la conclusión de lo que podían hacer de manera más sensata era establecer patrones para que el alcohol que se produjera fuera de cierta calidad y en todo caso establecer la prohibición de la ingesta de alcohol para ciertos rangos de edad, imponer multas para quien condujera en estado etílico, cobrar impuestos a las empresas que se dedican a la fabricación de alcohol, a cobrar impuestos a los expendios, restaurantes, cantinas, centros nocturnos que comercializan el alcohol. Entonces lo que Ujú. hicieron fue no el esquema prohibicionista, sino el esquema regulatorio. Entonces, después de muchos años de guerra de cárteles en México, de las guerras fallidas que ha intentado la DEA en contra de los cárteles en Colombia, en Sudamérica, en México, el costo de sangre que ha tenido que pagar el país, yo estoy decididamente a favor de que se transite del esquema punitivo a un esquema de consumo regulado. Me Mm. parece que sería lo más sano, lo más pertinente. Entiendo que sectores influyentes de la derecha mexicana, la Iglesia Católica, la Unión Nacional de Padres de Familia, muchos académicos, médicos, segmentos importantes de la sociedad mexicana, se opondrían a cualquier esquema regulatorio. Me parece que el esquema punitivo no funciona, no va a funcionar y nos está generando un desgaste impresionante en el país. Creo que se tiene que empezar por una regulación del consumo de ciertas drogas blandas. Ya los Estados Unidos iniciaron con este esquema, sobre todo con el consumo lúdico de la marihuana.
Me Ujú. parece que se tiene que ir avanzando de manera gradual, no en todas las drogas, pero sí en un número importante de las mismas y dejar atrás de manera paulatina el esquema punitivo que no funciona. Eso lesiona el nivel de ingresos y utilidades de los grupos de delincuencia. O sea, eso les va a pegar, ¿no? Definitivamente, y significa que el Estado mexicano deje de invertir recursos que no tiene para el combate a mafias criminales que no puede derrotar. Claro. Eh, las capacidades económicas del narcotráfico son de otro rango. Los ejércitos del narco son ejércitos guerrilleros. La Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, lo que hacen es despliegues de ocupación territorial para tratar de frenar la violencia que producen las guerras de cárteles. Pero los cárteles no son ejércitos regulares, son ejércitos guerrilleros. Al narco no se le combate regularmente, se le combate celularmente. Eh, Como todo mundo sabemos, para que un ejército regular pueda combatir y derrotar un ejército guerrillero, se requiere una superioridad de cuando menos 10-1. Es la experiencia que nos dejó la guerra de Vietnam. Y la experiencia que tenemos de manera local cuando los ejércitos regulares quisieron enfrentar al ejército de Emiliano Zapata, por darte algún ejemplo, o a las guerrillas urbanas de Genaro Vázquez, Luis Cabañas, perdón, las guerrillas rurales o las guerrillas urbanas, la Liga 23 de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que se ocupa en México? Pues que el Estado mexicano invierta 10 veces en los recursos que tiene el narcotráfico para su Mm. combate. Y esto no es viable, no se cuenta ni con los hombres, las armas, ni los recursos. De ahí que no me parece viable que se mantenga este combate a los cárteles de la droga. Creo que tampoco se puede sentarse con ellos a negociar, pero creo que sí lo que se tiene que ver son esquemas alternativos. No ver al narcotráfico como un problema de seguridad, sino como un problema de salud. Y si se le da este giro en el enfoque, estaríamos tomando otro tipo de medidas no punitivas, que creo que tendrían un mejor enfoque que las que hemos aplicado hasta el momento.